Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Azure como palanca para la transformación digital. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos y me acompaña en esta ocasión José Luis Hurtado, Business Development Manager Azure en Ibermática Anayesa Company. Hola José Luis, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar bien al ponente. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final a todas las que nos dé tiempo. Y José Luis, comenzamos ya cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a arrancar hoy el ciclo de webinars de lo que es el área de Azure dentro del COE de Microsoft. Damos aproximadamente entre 4 o 5 webinars al año acerca de diferentes con Azure, con lo cual, pues, si queréis, pues ya os adelanto que estéis en las siguientes sesiones. En el día de hoy vamos a hablar de digitalización en la PyME, si bien es cierto que, bueno, que la PyME, como vemos en este país, abarca un amplio espectro de tamaño de compañía. De hecho, hoy estáis representados en este webinar empresas PyME de un tamaño medium business y PyMEs bastante grandecitas, ¿vale? Es cierto que bueno, pues, visto en los participantes, estáis todos, o la mayoría de vosotros estáis en un proceso de planteamiento, ¿no? De qué es Azure, hacia dónde puedo ir con Azure y cómo Azure puede ayudar en mi empresa en el reto de la transformación digital, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos intentado también adaptar la presentación partiendo de esa base. Ni que decir tiene que, como tampoco sabemos exactamente el grado de madurez de adopción al cloud computing que tenéis, en el caso de que queráis avanzar de cualquier modo, pues estaremos encantados de luego tener una charla con vosotros más adelante, ¿vale? Bueno, como comenta mi compañera, voy a poner el ratón, Mari Carmen, bueno, pues yo llevo el área de Azure dentro del COE de Microsoft. El COE de Microsoft en Ibermática Anayesa Company, como sabéis, ahora pertenecemos a una gran multinacional, que ya lo éramos, ahora somos más grandes todavía. Tenemos un área específica de soluciones del mundo Microsoft, ¿no? RP, CRM y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cloud computing, en este caso Azure, ¿vale? Pues yo llevo esa parte, ¿no? La parte de Microsoft Azure y la parte también de Microsoft 365, son las áreas de mi responsabilidad. Y bien, para no extenderme lo que hago, es lo de menos, lo importante es que 4 bloques, un bloque de estrategia cloud, un bloque que voy a intentar explicar qué es el cloud y en qué consiste todo el mundo cloud computing, principalmente cómo lo entiende Microsoft. Un bloque 2, donde vamos a ver cuáles son los key factors que tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos una estrategia de computación en nube. La parte tercera, o bloque tercera, diferentes escenarios que podemos adoptar, el cloud, y el bloque cuarto, pues cómo nosotros entendemos o cómo nosotros hacemos llegar los proyectos de cloud computing a nuestros clientes, ¿vale? Bueno, pues voy a comenzar, si os parece bien. En cuanto al cloud computing, yo creo que esto es algo sencillito de ver. Yo creo que todo el mundo sabe que es el mundo de la computación en nube y, bueno, simplemente una slide donde trato de explicar que al final no es más que una evolución, ¿no? Estamos evolucionando y estamos trasladando elementos de computación del data center tradicional, los estamos elevando, que hemos denominado el computación en nube, ¿no? Que es cloud computing, que no es más que pues, unos hiperescalares, en este caso Microsoft, que dispone de unos grandes data centers ubicados en diferentes sitios a nivel geográfico, a nivel worldwide, a nivel mundial, y donde estamos operando nuestros sistemas, ¿no? Los estamos operando en estos cloud providers, ¿no? Tenemos diferentes maneras de explotar este cloud computing, diferentes estándares que se ofrecen desde este cloud computing, pero no es más que la evolución de lo que serían los sistemas de virtualización tradicionales en data center, que todos estamos familiarizados con ellos, y decir, bueno, voy a empezar a delegar en un hiperescalar digamos, de mi tecnología, ¿no? Y lo voy a subir a la nube, ¿no? Sencillito. Es importante conocer que en el sector existen grandes compañías que están apostando cada vez más por el mundo de computación en nube. Microsoft recientemente presentaba su cierre fiscal y ellos tienen un cierre fiscal que va de junio a junio, presentaban el anterior año ya, dándonos previsión de este año, y ya más del 50% de su facturación está haciendo con Microsoft Azure, ¿no? Es decir, la apuesta es importantísima, están cambiando sus modelos de negocios y la apuesta es tremenda. Es decir, aquí hay
la continuidad es total hacia las soluciones y las tecnologías que operan en las nubes, ¿no? Y aquí ya me da igual hablar de Azure como hablar de Amazon, que Google Cloud. Hemos querido poner aquí estos, bueno, pues estos son referentes a nivel internacional, cada uno tiene unas causísticas concretas o cada uno nos puede aportar un cloud u otro, dependiendo para qué. Nosotros apostamos por Microsoft Azure, como es lógico, creemos que es la nube, y ahora lo veremos, que es la nube más empresarial, por muchas razones, y realmente es la nube que más crece, ¿no? Amazon, en este caso, fue la primera en llegar, o de las primeras en llegar, y se posicionó rápidamente, y tiene una gran cuota de mercado, pero Microsoft está recortando cuotas, sobre todo en la parte empresarial, ¿no? Bueno, lo importante es que, si bien es cierto que las de software empiezan a discontinuar productos que corran en el data center tradicional, es decir, que corran en sus servidores físicos, etcétera, está haciendo todo lo contrario en la nube, ¿no? Está trasladando ese mundo de esas aplicaciones al mundo de la computación. Vale. Es decir, que el que apueste por esto va a hacer una continuidad sí a futuro, ¿vale? Y en cambio, si seguimos apostando por elementos tradicionales en el data center, probablemente estemos limitados y lo vamos a ir viendo. Si hablamos de transformación digital, ¿no? Y qué creemos que es la aportación base del cloud computing en nuestro negocio, ¿no? ¿Dónde vemos realmente que está pegando, ¿no? Y esto nos lo dicen nuestros clientes, es un poco nuestra experiencia, ¿no? Pues en la parte de seguridad y compliance, ¿vale? Es decir, en el momento que empiezo a trasladar datos a una nube, me da igual cuál sea, y me voy a Azure, vamos a ver a continuación que es la nube que más compliance o más elementos creemos de gobierno del dato y de seguridad del dato, etcétera, contempla, vamos a estar cubiertos de una manera muy importante, ¿no? Y ahora que estamos teniendo tantos ataques en la parte de ransomware y tenemos tanto tema de hacking, el poder empezar a trasladar elementos a la nube nos va a dar unas capas de seguridad que de per se ya tiene, que a veces es complicado por temas de inversión, ¿no? El poder tener esas capas de la cebolla a nivel seguridad que el mundo de la nube ya nos está dando, ¿vale? En la parte de seguridad y compliance ganamos bastante. Todo lo que tiene que ver con cambios, ¿no? en los modelos de inversión o de gasto, ¿no? Elementos financieros y pasar de CAPEX a OPEX, es decir, si nos vamos a la nube, vamos a empezar a trabajar con modelos diferentes, unos modelos basados no tanto en la inversión, el gasto, y muchos directores financieros de las compañías, bueno, pues les interesa este modelo y no tienen que hacer desembolsos económicos y van pagando según usan, ¿no? Esto es muy interesante. Hablamos del dato como el petróleo de las empresas, ¿no? Las empresas manejan muchísimos datos, a veces es difícil explotar el dato, tenemos departamentos muchas veces estancos con el tema del dato y el mundo de la computación, además, uno de los pilares fundamentales de trabajar del Big Data, ¿no? O esa integración del dato, los proyectos de Data Drive. Bueno, pues con los sistemas, vamos a llamar tradicionales, tecnológicos, es invertir en proyectos del dato porque es difícil sacar ROI. En cambio, si empezamos a operar, es más accesible este tipo de proyectos, ¿no? Y nosotros tenemos multitud de proyectos que tienen que ver con la parte del dato. La democratización de las tecnologías, ¿no? Tiene relación con la parte del dato, ¿no? Es decir, ostras, es que es complicado acceder a todas las tecnologías y con la velocidad que tiene la tecnología, ¿no? Bueno, pues la nube es un escaparate de tecnologías y podemos recurrir a él en cualquier momento y de una manera bastante fácil, ¿no? Y donde no tenemos que hacer grandes inversiones si queremos empezar a trabajar con ellas, ¿no? Mantenernos a la última en todas las tecnologías cuando las operamos en nuestro data center a veces es complicado. Lo primero porque tenemos que tener profesionales que estén muy atentos de que estas tecnologías están cambiando a ellas y tengan que estar formándose, etcétera, ¿no? Y luego porque muchas veces tenemos que reinvertir en las propias tecnologías que hemos comprado con una recurrencia bastante corta en cuanto al tiempo. Y en cambio ya es responsabilidad de estos hiperescalares el tener nuestras tecnologías actualizadas, ¿no? Y creemos que por eso se está democratizando el uso de las tecnologías. Ya no solamente las grandes empresas tienen acceso a grandes proyectos a nivel informático, ¿no? Sino cualquier pyme se puede plantear su medida, pero con las mismas tecnologías que utilizan las más grandes, ¿no? Por supuestísimo, la disponibilidad y elasticidad. El cloud es disponible al 99,9 y según qué 999, ¿no? No tener que
tener que preocuparnos o preocuparnos de otra manera por la parte de la disponibilidad de los recursos informáticos es muy importante. Nosotros sabemos que las empresas tienen que velar por su actividad en base a su negocio y no tienen que dedicar a velar por la tecnología o velar por la parte del IT, que sí, que al final se sigue haciendo, pero digamos que la aproximación es diferente, ¿no? Y luego la parte de elasticidad, ¿no? Todos lo sabemos, es muy elástica, decrece a medida de la necesidad. No hace nada, y como el COVID nos impactaba en todas las compañías, aquellos que habían hecho grandes inversiones de alguna manera se las han comido durante este tiempo, aquellos que estaban en un modelo cloud han dejado de pagar al proveedor porque no tenían que dar cierto servicio a clientes o en interno y bueno, pues sus facturas se han visto, bueno, han tenido que pagar menos por lo que estaban consumiendo a nivel IT y esto pues, realmente creemos que es una gran ventaja del mundo de la computación en nube. Y luego que creemos que somos facilitadores de negocio por todo esto que está comentando, ¿vale? A partir de aquí nos preguntan los clientes, bueno, ¿y cuándo es un buen momento para plantearme que voy a subir a la nube? Y dicen, bueno, pues existen unas palancas, ¿no? O creemos que tienes que analizar, y esta pregunta no la hacéis mucho, ¿eh? Es decir, ¿y en qué momento me planteo yo subir a la nube, ¿no? Porque pues muchas veces, independientemente de lo que ponga Starlight, es el momento del mercado, ¿no? Es decir, que sabemos todos que algunos de nosotros no estamos ahí y estamos detectando que tenemos que evolucionar de alguna manera y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cuál es el punto exacto para dar el paso, no nos salen las cuentas a nivel número, hemos hecho una serie de comparaciones, pero no tenemos claro, ¿no? Bueno, pues hay una serie de palancas, ¿no? Independientemente de que el mercado nos esté diciendo que por ahí ya están el 50-60% de las compañías, que eso hay que verlo, ¿no? Y luego hablamos de la competencia entre nosotros, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final empresas que están creciendo y decreciendo por la tipología de la propia empresa, porque son empresas que tienen trabajadores remotos o tienen sedes remotas, que crecen en base a sus proyectos de cliente, pues yo creo que los modelos basados en nube son muy interesantes, ¿no? Porque esa elasticidad, esa escalabilidad que nos plantea la nube nos va a ayudar muchísimo a lo que es cómo es el negocio de mi compañía, ¿no? Por la misma razón, cuando hablamos siempre mucho de negocio, cuando el negocio tiene mucha velocidad, es decir, yo tengo que dar respuesta de la parte TIC o de la parte IT a las peticiones de negocio y no puedo hacerlo a base de hacer grandes inversiones, ¿no? Sino que tengo que decir, tengo este proyecto y este proyecto lo tengo que desarrollar con esta tecnología de una manera rápida, ¿no? Y aquí estamos viendo como el mundo de las Power Apps y todo el mundo de la Power Platform que tiene que ver con Azure, pues está dando respuesta a negocio de una manera muy rápida y son aplicaciones que se desarrollan en poco tiempo y no tienen y no hay que hacer grandes desembolsos, ¿no? Pues todas estas tecnologías basadas en nube, yo creo que nos dan esta velocidad que muchas veces negocio nos está pidiendo, ¿no? Por supuesto, si hablamos de proyectos IoTs o en industria tenemos varios proyectos de esta tipología, proyectos que tienen que ver con la parte de inteligencia artificial, yo creo que no se entienden sin utilizar tecnologías en la nube. Aquí sí que yo recuerdo que hace unos años solamente las grandes empresas podían plantearse inversiones en software de inteligencia artificial y en cambio la pyme no tenía acceso a este software y a día de hoy se puede plantear perfectamente, ¿no? Si tenemos que mejorar la seguridad, porque no tenemos muy claro por dónde hay que tirar y estamos viendo que a nuestro vecino de al lado le han entrado, le han encriptado los datos y ya me ha entrado el miedo y digo, ¿y cómo me protejo? ¿No? Bueno, pues una buena manera de protegerse es pasando dotación del data center, ¿no? Pues estoy en un momento de modernización de las tecnologías, existen una serie de palancas que creemos que tenemos que tener en cuenta para decir, es el momento para empezar a pensar en nube, ¿no? El tema de finalización de contratos, hardware y software, y decimos, pues esperar que os hagamos un análisis y vamos a hablar desde el punto de vista solamente económico, el precio ha de ser un valor, pero no es el único valor, ¿no? Pero también podemos entrar en esa pelea, ¿no? Es decir, vamos a simplemente analizar costes y a ver cómo nos sale un modelo de computación en nube y un modelo de computación en el data center tradicional, ¿no? Bien. Si hablamos ahora ya solo de Azure, ¿no? Y lo que creemos que nos diferencia de la competencia, que es cierto que hay elementos en común de todos los hiperescalares, pero lo que tenemos Azure tiene unas ventajas con respecto a los demás, ¿no? Por lo menos nosotros así lo hemos identificado, ¿no? Lo primero es su alta disponibilidad, ¿no? Yo creo que Azure nos ofrece del 99,9%, ¿no?
Y esto es mínimo. Dependiendo qué tecnología usemos, vamos a ir a más disponibilidad todavía. Y Microsoft además nos ofrece la posibilidad de hacer redundancia sobre sus propias tecnologías que ya están operando en Azure, ¿no? Con lo cual podemos tener unas redundancias en algunos casos cercanas al 100%. Difícil llegar al 100%, porque sabemos que el 100%, pero muy cerquita, ¿eh? La privacidad, ¿no? Todo lo que es el control de datos y las auditorías de acceso. Microsoft se preocupa muchísimo por esto, sabe que esto es muy importante para nuestros clientes y este punto, junto con el de seguridad y compliance, el tema de las certificaciones y los ISOs, es vital para Microsoft y es el hiperescalar que más certificaciones cumple y más compliance, ¿no? Tiene de el compliance doméstico, ¿no? Es decir, hasta hace nada operábamos en Irlanda, operábamos en Francia, en Ámsterdam, en Alemania y ya se ha encargado Microsoft de que aunque el dato resida allí o la infraestructura de nuestros clientes resida allí, esté cumpliendo con toda la jurisprudencia doméstica, es decir, nacional, ¿no? Como sabéis, ha anunciado recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid que aquí en Madrid se abre una región cloud. Una región cloud significa que hay un desembolso muy importante económico por parte de Microsoft para dotar una región, es decir, para dotar de un data center completo, tal como los tenemos en otros países de Europa, ¿no? Esto es importante porque tener una región completa significa que tenemos redundancia en la propia región, significa que vamos a tener menos latencia, por ende esto significará o puede significar mejores precios de acceso a según qué tecnologías en nube y, por supuesto, para nuestros clientes que tenían cierto recelo en operar el dato fuera de España, pues este tema ya lo podemos obviar, ¿no? Así que, bueno, es una buena noticia, ¿no? La parte de que es un cloud computing híbrido, ¿no? Es decir, es un multicloud de verdad. Tenemos proyectos donde trabajamos y nos integramos con Amazon o nos integramos con soluciones on-premise, o incluso lo que se llama LA, ¿no? Que es una frontera en el cloud computing que estamos, por un lado, trabajando en computación en nube y por otro lado estamos trabajando en físico, ¿no? Bueno, pues eso lo tiene muy bien resuelto Microsoft, porque Microsoft no es nada propietario si hablamos de soluciones cloud computing. Bueno, ubicuo, ¿no? Porque es la nube, y ahora lo veré, que más regiones tiene a nivel mundial y esto nos da mucha versatilidad. Empresas que tienen muchas sedes y tienen que conectarse a servicios centrales, pues me puedo permitir el lujo de abrir en cualquier país del mundo prácticamente mi negocio y darle enseguida conexión a lo que sería la tecnología o la informática, lo queramos llamar, porque allí donde estemos va a haber un Azure, ¿no? Y con otros proveedores de cloud computing, pues según dónde lo tenemos más complicado. Es verdad que hay regiones a nivel mundial que es difícil, pero el 90% de todos nuestros clientes que son multinacionales pueden operar en Azure allí donde están, ¿vale? Creo que esto es muy interesante. Y, por supuesto, que la nube empresarial. ¿Y por qué la nube empresarial? Porque ya Microsoft es ese fabricante, ¿no?, de software quizás más orientado a la empresa y hace que Azure se relacione con todas las soluciones que Microsoft tiene en el mercado, que son muchísimas, como ya conoceréis. Y entonces, creemos que esa integración, que es muy nativa, hace que en según qué cliente, si ya estás trabajando con tecnologías Microsoft, pues lo más lógico es operar con Azure, ¿no? Antes de meterte en el charco de otros hiperescalars. Pero también se puede, ¿eh? Y por esa razón, pues Azure es la nube abierta. Y pero interesante, si nos vamos 20, 25 años atrás, todos vamos a Microsoft como la empresa que desarrollaba un software que era una caja negra. Aquí nadie metía la mano y llegaban los de open source, los de Linux, y nos daban, ¿no? Y nos decían, es que no permitís, no hay que pueda trabajar con vuestras tecnologías y, por ende, la única evolución posible es la vuestra, la del propio Microsoft. Y esto ha sido una crítica constante durante muchos años. La compañía, bien, cuando hace 10, 12 años empezamos a trabajar en el modelo de computación en nube, cuando Azure, pues cambian un poco las personas que están por encima de Microsoft y hacen todo lo contrario. Piensan que la nube ha de ser muy abierta y deben de operar cualquier aplicación, cualquier base de datos, cualquier sistema operativo. O sea, es una nube que permite mucho framework, entonces nos da mucha versatilidad a los clientes, porque limita lo que el cliente tenga y no nos limita el expertise del cliente. Prácticamente todas las tecnologías
que operan en on-prem van a operar en nube. Y esto yo creo que a día de hoy es Microsoft el que lleva la delantera de todos con diferencia. Y para nosotros es algo que está genial, porque nos permite trabajar en muchos proyectos, evidentemente, esto de las tecnologías que el cliente requiere, ¿no? Súper interesante. Como comentaba hace un momento, ¿no? Un montón de regiones. Las regiones de Azure combinadas las de Amazon y Google juntas, o por ahí andar a día de hoy, ¿no? Y además, en España, bueno, es verdad que nosotros sabíamos y lo habíamos anunciado un poco que ya estaba la región, pero bueno, parece ser que esta semana, cuando se anuncia oficialmente, o por lo menos por parte del gobierno autonómico, ¿no? Esto es bueno para aquellos clientes principalmente que tenían recelo, como he comentado, en la parte de dónde está mi dato, ¿vale? Porque, bueno, al final el acceso me da un poco igual donde esté el data center, que voy a tener capacidad de conexión. Hay muchos modelos, hay muchas maneras de conectarse a los computing por donde esté. Y como he comentado también, el que sea un cloud híbrido es genial, ¿no? Tenemos soluciones como Azure Arc, que nos permiten operar desde una consola diferentes multiescalares, e incluso operar también el data center tradicional y hacer que yo vea mi data center como parte del cloud computing, ¿no? Esto es un tema un poquito más avanzado, pero tenemos soluciones que nos aportan esto y hay clientes que lo necesitan porque no son multicloud, ¿vale? Pues Azure es multicloud. La parte del compliance y la seguridad. Ya de per se, hace nada, tenemos un proyecto, un cliente que nos decía, Jorge, tengo que pasar esta ISO y me está costando mucho. Y decíamos, bueno, pues sí, ¿por qué no te subes a la nube y ya vas a cumplir con el requerimiento de compliance? Que ya Microsoft lo cumple y tú por el hecho de subirlo ya lo vas a adoptar, ¿no? Estamos de seguridad en el nivel más alto, es decir, bueno, pues ya se ha preocupado mucho Microsoft y hace una fuerte inversión, una inversión muy recurrente en la parte de seguridad en estos niveles. Bien, si nos vamos ahora al bloque de la planificación, ¿vale? Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a pensar en el cloud computing, ¿no? O sea, ¿dónde me aplica, no? Pues vamos a empezar por las aplicaciones. Es decir, puede ser que tú arranques un proyecto de cloud porque tengas que hacer una modernización de aplicaciones, estamos en varios, o una migración de aplicaciones. Entonces, en la nube, tecnologías que nos permiten hacer esta actualización, ¿no? Y ya adoptar de per se todo este modelo computacional elástico y flexible en el mundo del desarrollo, ¿no? Pero no tiene por qué ser el único key factor, ¿no? O este factor determinante, ¿no? Entendemos que podemos analizar las aplicaciones de nuestros clientes, pero hay clientes que no van a ir por aquí. Hay clientes que nos van a pedir o quieren analizar un proyecto de datos, ¿vale? Pues súper importante, como he comentado también, el dato es este oro de las compañías. Las empresas seguimos teniendo una diversificación importantísima a nivel del dato, seguimos teniendo datos de diferente naturaleza y tenemos en las empresas, incluso en algunos de los casos, diferentes bases de datos que operan el dato. Y Microsoft ya tiene soluciones de conexión, hablamos de Dataverse, hablamos de muchas cosas en Cloud Computing que nos van a permitir acceder a los datos de la compañía más fácil, principalmente para poder luego mostrarlos a través de unas soluciones vía Power BI, con unos KPIs que nos permitan tomar ciertas decisiones o tener ese dato transversal a toda la empresa, independientemente que tenga por debajo un RP o que tenga un CRM, ¿vale? Esto sería digamos, motivo de otro webinar, hablar del proyecto del Data Driven, pero bueno, que os quedéis que otro factor determinante en el mundo de la planificación cloud es el dato. De hecho, todos los que se muestran aquí en esta slide, al final debemos nosotros como proveedor tenerlo en cuenta. Independientemente de que vayamos a un proyecto de datos o de infraestructura, tenemos que analizar todo esto. Porque aunque vayamos, por ejemplo, a infraestructura, que es donde estáis o que las compañías que estáis ahora mismo en este webinar, la mayoría de los que estamos aquí hoy, es decir, este lift and shift, ¿no? Es decir, cómo migro, cómo empiezo a migrar o cómo me planteo a migrar proyectos de infraestructura local, cómo cojo la máquina virtual y la opero en nube. Y a lo mejor lo único que quiero es que opere en nube tal cual, lift, que se llama. Bueno, pero ojo, que habrá datos, porque habrá bases de datos que vais a mover una máquina virtual que contenga un SQL, o habrá ciertas aplicaciones que tenemos que tener en cuenta porque puede ser que haya una aplicación que por que cada vez nos encontramos menos, pero que no podamos migrarla, ¿vale? Tengo que tener en cuenta siempre estos key factors.
aunque no tenga nada, mi proyecto es un proyecto de infraestructuras y no tiene nada que ver con el mundo del dato. Vale. Pero importante, nos hemos encontrado con proyectos de Azure fallidos por nuestra competencia, porque, bueno, no tenemos tendencia a entender la conectividad, no somos empresas telco, entonces, bueno, Azure está ahí, pero ¿cómo te conectas? ¿Y cuándo te conectas? Y hay muchas maneras de conexión, podemos utilizar VPNs, podemos utilizar ExpressRoute, podemos utilizar los de conexión, hay que tener en cuenta la seguridad, con lo cual, ojo que si cualquiera de vosotros os metéis en un proyecto de cloud computing, a la hora de planificar, tener muy en cuenta la parte de conectividad, aunque se salga un poquito de la parte de Azure, que no tanto, porque desde Azure se lanzan soluciones de conectividad hacia abajo, pero bueno, importante tenerlo en cuenta. Y al final, pues, el negocio, ¿y tú por qué te quieres mover a algo? ¿De qué vas a ganar? Déjanos analizar si vas a tener retorno de inversión. Pues lo mismo nosotros mismos te decimos, no es el momento, para y ya te vendrá. Pero nos gusta entender un poquito el por qué, ¿no? ¿Por qué empezáis a plantearos estos? ¿Qué palanca estáis empezando a ver que es la vuestra para que nos gusta hacer análisis de error, ¿vale? ¿Qué podemos adoptar del cloud computing? Disculpadme de ver la hora, a ver cómo voy. ¿Qué podemos adoptar, no? ¿O cómo adoptamos el cloud? Hay muchas maneras de adoptar el cloud computing, es decir, hay muchas maneras de entrar en el mundo cloud. Lo que sí que tenemos que tener claro, supongo que esto lo conoceréis la mayoría de vosotros, es que hay varios escenarios cloud, ¿vale? Y estos escenarios son los más genéricos. Ya hablamos de datos as a service y hablamos de muchas cosas as a service. Pero bueno, estos son los tradicionales, ¿no? Primero operamos on-premise. Nosotros manejamos toda nuestra infraestructura, nosotros hacemos todos los mantenimientos, en nosotros recae toda la parte del soporte, el servicio hacia nuestro propio data center, ¿no? Tenemos un primer movernos hacia la infraestructura como servicio y es eso, mover la parte de infraestructura, pero seguir gobernando nosotros todo lo que contiene esa infraestructura. Es el modelo de máquina virtual en la nube, ¿no? Podríamos decir, bueno, al final lo que estoy haciendo es, estoy sacando elementos de mi data center y los estoy trasladando. Bien, pero todavía tengo una gran carga una responsabilidad importante en cuanto al mantenimiento y cómo operar estos servicios o estos sistemas o estos aplicativos. Si me voy desplazando hacia la derecha de la slide, me voy metiendo en el mundo de la plataforma as a service y el mundo del software as a service. ¿Esto qué implica? Que lo que ya voy a hacer es preocuparme prácticamente de la parte de la infraestructura y de la parte de, digamos, de lo que serían aquellas bases de datos que operan las aplicaciones y lo que me va a preocupar es la aplicación de negocio de mi compañía. Yo prácticamente lo único que tengo que hacer es preocuparme porque la aplicación que yo ya he elegido funcione y yo me encargo de mi aplicación, ¿vale? Y en un modelo de software as a service, que aquí ponemos como ejemplo la parte de Office 365 o Microsoft 365 ahora o la parte de Dynamics 365, ya ni eso, ¿no? Es decir, yo cuando arranco mi correo electrónico, yo lo único que me preocupo es por enviar y recibir mails. No es que yo me preocupe, es que es lo único que a mí me tiene que funcionar, por decirlo de algún modo. Porque la parte del aplicativo también me están dando desde el hiperescalar, ¿no? Y a través de un partner o lo que sea, pero yo lo único que hago es pago una factura mensual por tener correo. Bueno, pues este es el modelo más as a service. ¿Dónde estamos operando nosotros? En la parte del platform, es decir, elegimos tecnología Azure, que le da a nuestros clientes, digamos, el soporte a la aplicación que luego corre en su negocio, ¿vale? Y aquí está la parte de Platform as a Service. Si estáis en un momento muy inicial, lo normal es arrancar por proyectos de infraestructura. Ese Journey to Cloud lo arrancamos siempre desde la infraestructura as a Service. Y también puede suceder que tengáis infraestructura en la nube y queréis entrar en un proyecto de software as a service o de plataformas as a service. Es decir, no se consumen linealmente, sino nosotros según necesidades nos planteamos un modelo u otro. Pero estos son los escenarios de cloud, los más genéricos, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos adoptar la parte del cloud computing, en este caso de Azure, si lo entendemos como servicio? Pues esta slide un poco, y esta slide no es moderna, pero a mí me gusta, y relata aquellos servicios que yo puedo consumir de Azure. Es decir, yo quiero tener un proyecto, y aquí tiene mucho que ver con la democratización. Me quiero meter en un proyecto de data. Consumo Workload Azure basados en data. Me quiero meter en un proyecto de Analytics o IoT. Consumo Workload Azure basados en Analytics. O quiero mejorar mi seguridad y el management, ¿no? de todos mis aplicativos. Bueno, pues me meto en un proyecto de seguridad management y yo pago por lo que uso desde el punto de vista de necesidad, solución que aporta Azure como Workload, ¿no? Y creemos que esto es muy potente.
porque esto es plataforma como servicio. No tengo que desplegar infraestructura en mi data center, no tengo que desplegar máquinas virtuales, adquirir hierro, comprar software. Yo tengo una necesidad, la mapeo con el workload que me da Azure y la trabajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es súper interesante. Y luego, además, ni que decir tiene que bueno, que esto va a demasiada velocidad. Muchas veces a nosotros mismos no nos da tiempo a digerir todos los cambios constantes que nos está metiendo Microsoft en Azure y entonces, pues ya estudiando, todo el día tenemos que estar invirtiendo nosotros mismos en la parte formativa, porque luego todo esto hay que trasladarlo a nuestros clientes, ¿vale? Interesante. Y desde el punto de vista de los servicios, pues es algo parecido a lo anterior. Es decir, ¿qué quiero? ¿Autenticación, autorización? Pues me meto en el mundo de Active Directory en la nube. ¿Quiero mejorar productos de seguridad? O sea, ya tengo productos con su propio nombre, ¿no? Lo anterior es yo saber componer. Es decir, yo tengo una paleta de colores, la anterior, y digo, a mí lo que me interesa es HD Insight, porque viera un proyecto o de Machine Learning, porque quiero ver cómo estoy produciendo y quiero mejorar en tiempo real. Y quiero hacer un analytics y que haya un robot que me diga, una inteligencia artificial, que me diga, oye, para una línea que a partir de aquí vas a tener defectos en calidad. Vale, pues yo tengo que saber qué paleta utilizar. Aquí no, aquí ya tengo, yo quiero mejorar la parte de la seguridad. Pues DDoS o Microsoft Defender for Cloud y tiene un precio, tiene un coste mensual y lo adoptamos y empezamos a trabajar con una solución, ¿vale? Lo que Microsoft denomina, o nosotros hemos pasado a denominar, soluciones Azure Click-to-Run. Efectivamente es muy parecido a lo anterior. Oye, es que yo acabo de invertir en mi data center tradicional, pero quiero mejorar la parte de continuidad de negocio y recuperación de desastres. ¿Y qué me ofreces? Bueno, pues ya hay soluciones enlatadas de Microsoft que desde data center de Azure atacan nuestro data center o atacan el data center de nuestro proveedor y construyen una solución de backup o de continuidad de lo que sería un BCDR, ¿vale? Pues perfecto. Y esto tiene un coste mensual y ya está. O quiero meter soluciones de single sign-on en mi compañía, porque es complejo, ¿no? El cómo se accede a las aplicaciones y cada aplicación tiene una contraseña y de diferentes sitios y cómo soluciones, ¿no? Bueno, pues tengo soluciones a medida de Microsoft, de Azure, que van directamente a solucionar este caso de uso, esta problemática de Sí, podía hablar de varias. Hay aquí unas cuantas para saber que, oye, que Microsoft Azure ya da soluciones, ¿no? En modo servicio a casuísticas que nos encontramos en el día a día de las compañías. Por ejemplo, el tema de trabajar, empresas que desarrollan software o empresas que tienen que su RP, bueno, pues ya tenemos entornos de laboratorio donde es necesario el tener entornos físicos o virtuales en el data center, probar aplicaciones que luego hay que subir a producción, sino que lo que tengo ya es un entorno de laboratorio Azure, que yo cuando lo necesito lo pago y cuando dejo de trabajar en test o desarrollo, lo deshabilito, lo bajo y me dejan de facturar. Bueno, pues este tipo de cosas creemos que son muy, muy interesantes que las conozcáis porque realmente explican un montón. Diferentes casos de uso, ¿no? Diferentes casos de uso que nosotros los proveedores, utilizando toda esa paleta de Microsoft y entendiendo clientes, pues levantamos plataformas basadas en Azure y trasladamos, ¿no? Y comercializamos, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma de IoT, ¿vale? Que se encarga de monitorizar activos o lo que tiene que ver con el mundo de las semanas, ¿no? O pues hemos utilizado todos esos workloads que comentaba anteriormente y hemos hecho una plataforma. Utilizamos Power BI para la parte de la visualización del dato, entendemos las comunicaciones y nos conectamos con proveedores terceros, 5G, 4G, SIFO, redes LoRa, lo que sea, para según dónde sacar el dato que es necesario para nuestros clientes con cierta sensórica y hemos construido pues, una plataforma IoT que, por supuesto, está disponible para todos vosotros y potente y está basada en Azure, ¿no? Y tiene unos costes mensuales, si la usas pagas, si no la usas pagas menos o no la pagas, etc. Es decir, gracias a operar en nube, pues igual adopta todos los beneficios que ya de la nube de per se tiene, ¿no? Otra plataforma, ¿no? Un caso para lo que es el mundo de la eficiencia energética y nos dicen los clientes, oye, yo necesito ahorrar combustible, ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues tenemos tecnologías en la nube y con proyectos, digamos, en la parte de data driving, ¿no? La parte de inteligencia del dato, podemos analizar por qué nuestros clientes o cómo nuestros clientes pueden
tener mejoras en la parte de consumo energético y, por ende, proyectos de eficiencia energética. En la parte del agua estamos haciendo temas muy interesantes en mejorar todo el proceso de entrega de agua, ya sea a jardines o ya sea a entidades privadas, públicas, etcétera, y todo con tecnología nube, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver, aquí aplica muchísimo los mantenimientos, ¿no? Empresas que se dedican a dar mantenimientos de cualquier tipo, por la parte de HD Insight, de Machine Learning, todo este tipo de tecnologías, tenemos plataforma para ayudar a nuestras empresas, a las empresas que se dedican al mundo del mantenimiento, los real estate, las empresas de facility management, ¿vale? Incluso operamos ya el gemelo digital, ¿vale? Esto ya digamos que nos situamos en los proyectos, porque ya llevamos tiempo con el gemelo digital, no es tan nuevo, pero bueno, digamos, no te planteas un proyecto de gemelo digital sin haber adoptado de alguna manera anteriormente alguna solución en cloud, porque el desconocimiento hace que te sitúes en la parte baja del cloud, ¿no? Y vayas poquito a poco de más valor, como es el gemelo digital, que al final no es más que operar en un entorno digital, cómo tu empresa funciona, para hacer cambios sobre esa operación virtual y trasladarlo a la operación real, ¿no? Viendo dónde mejora o dónde tienes, pues eso, retornos de inversión, si desinviertes, inviertes por un lado, si incorporas plantilla, si reduces stock, si aumentas tus proveedores, si los cambias, este tipo de cosas, ¿vale? Luego, no sé cómo ir el tiempo, Mari Carmen, un poco rápido, lento, el bloque cuarto de la implementación. ¿Cómo implementamos los proyectos de Azure en las compañías? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Y ahora ya aquí hablo de mi libro, ¿no? Y hablamos de Ibermatic Añes, ¿vale? Importante, nosotros a nivel marketing, bueno, lo llamamos Azure Experience, que es un poco, pues, mezcla del conocimiento que tenemos de negocio, que creemos que eso es muy importante, entender bien el negocio de nuestros clientes, con entender perfectamente las tecnologías. Como os comentaba antes, tenemos que estar en completa evolución y tenemos una importantísima especialización. Somos MSP, un Microsoft Solution Partner de Microsoft, y tenemos las más, ahora ya no son competencias, ahora se llaman designaciones. Estamos dentro de los 4 o 5 partners a nivel nacional con más competencias o con más designaciones. Estamos metidos dentro del programa de especializaciones avanzadas, que es todavía un paso más y somos muy poquitos los que podemos estar ahí. Y además somos lo que Microsoft llama un partner gestionado. Es decir, para vosotros, los que estéis trabajando con nosotros ya, sabréis muchas veces que incluso en muchas reuniones con vosotros metemos gente de Microsoft, porque bueno, tenemos el soporte de su consultoría o tenemos cualquier soporte de precios especiales cuando sucede algo, o soporte técnico cuando hay que validar alguna arquitectura muy compleja y no haya otras validaciones a nuestro lado, ¿no? Es decir, tenemos un muy bueno y muy potente al mundo Microsoft, ¿no? ¿Cuáles son nuestros pilares donde más estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestras áreas de desarrollo, ¿no? o de trabajo, ¿no? En la parte de modernización e innovación de aplicaciones, claro, de data drive e inteligencia artificial y la parte de infraestructura. Son áreas, cada área tiene un responsable o tiene un líder técnico, vamos a decir, y están diferenciadas, aunque son muy transversales, ¿vale? Porque si tú trabajas un proyecto de data driven, probablemente tengas que lanzar alguna arquitectura de infraestructura. Bueno, pues entre nosotros mismos somos el mismo equipo, pero dependiendo de qué proyecto lanzamos un equipo u otro, ¿no? Y luego también la parte de 365, que la llevo yo dentro del COE, pues que tiene mucha relación, ¿no? Por el tema también de las Power Platform y tal, y no deja de ser otra nube de Microsoft que tiene mucha relación con la nube de Azure. ¿Cuál es el Journey to Azure? ¿O cómo estamos nosotros en nuestros clientes? Bueno, pues al final esto es una secuencia que va del 1 al 6 y que dependiendo del estado de madurez de vuestros proyectos cloud, atacamos un assessment o directamente atacamos una modernización de aplicaciones o directamente no es ni lo uno ni lo otro, que tenéis un pain y directamente vamos con una solución de Azure Cloud to Run, un caso de uso y la implementamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener claro que el punto 5 y 6, que es el governance y el soporte, aplica prácticamente al 1, 2, 3 y 4 y que cualquier empresa puede estar en cualquier punto de los que aquí se muestran. Hemos tenido empresas que tienen mucha capacidad de implementar proyectos en la nube,
pero quieren que el governance o quieren que el soporte sea nosotros. Bueno, pues hacemos un análisis y en ese punto nos podemos quedar, ¿no? O analizar. Si lo vemos desde un punto de vista más de metodología o más de procedimiento, ¿no? Pues tenemos que todo empieza por el Cloud Adoption Framework, es decir, nosotros utilizamos de Microsoft, utilizamos las metodologías que Microsoft nos propone para hacer buenos análisis de cómo están los proyectos o cómo están nuestros clientes. Y aquí es donde analizamos las infraestructuras, analizamos esos key factors que hablábamos antes, ¿no? Es decir, analizamos esos factores determinantes que nos llevan a un proyecto cloud. Y aquí vemos las aplicaciones, vemos los datos, vemos la conectividad, todo, y fruto de eso, pues, unos entregables o lanzamos unos informes de por dónde nuestros clientes tienen que empezar o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí nos apoyamos en las diferentes estrategias de Microsoft con lo que sería el Web Architecture Framework, ¿no? Y bueno, pues esto es una rueda que puede arrancar desde un assessment o ya veremos de dónde, pero lo que tenemos claro es que tenemos que tener un procedimiento, una metodología muy potente, ¿no? Para no fracasar en el proyecto cloud con vosotros. Y dos caminos, ¿no? para usar el mundo Azure, ¿no? Y es un camino de migración, que es el que se muestra aquí, ¿no? Que es el que vengo hablando constantemente en el webinar, es decir, vamos a partir del mundo on-prem, vamos a partir del mundo on-prem desde la parte de infraestructura normalmente, si partir desde la parte de aplicaciones y empezar a hacer migraciones y modernización y hacer refactorizaciones o arquitecturas. Pero es lo que digo, el journey arranca desde una normalmente, ¿no? En nuestros clientes, un gran número de nuestros clientes, cuando arrancan Azure, empiezan a trabajar en la parte de infraestructura, ¿vale? Y van desplazándose hacia la derecha. Ya confían en la infraestructura, van a proyectos de plataforma, incluso se plantean. O directamente, clientes que nos trasladan la necesidad de empezar a utilizar una plataforma IoT, porque tienen un caso industrial o tienen un caso retail y lo que quieren es analizar ciertos activos y monitorización de los mismos. Bueno, pues desplegamos una solución que está embebida en Azure, pero no tocamos las infraestructuras de nuestros clientes, sino que nosotros montamos un tenant, o esto opera nuestro tenant o los tenants de nuestros clientes y ya está, ¿vale? La aproximación de los assets, que también vengo comentando, es vital, ¿no? Que hay clientes que necesitan que le demos visibilidad de cómo están y que le hagamos un plan de migración y que le ayudemos en todo ese proceso. Bueno, nosotros tenemos ya estandarizado diferentes assessments, bueno, que nos interesa, ¿no? Porque hay un assessment de optimización de infraestructura que es muy relevante porque en un tiempo, digamos, breve, nos va a dar una foto muy buena de cómo estás y hacia dónde puedes ir y qué implica a nivel costes, etc. Tenemos una SEM de monitorización de aplicativos y bases de datos, porque es otro mundo muy diferente a la parte de infraestructura y, como he comentado, tiene un equipo de trabajo diferente y analizamos las aplicaciones de nuestros clientes y ver cómo esto puede correr. La parte de ciberseguridad es súper importante y más teniendo en cuenta cómo estamos y cómo están las pymes, ¿no? Que tenemos muchos problemas en todo lo que tiene que ver con este tipo de ataques que estamos sufriendo. Y luego la parte de Modern Workplace, que viene un poco a ver cómo podemos evolucionar el puesto de trabajo. Ya incluso metemos soluciones de Microsoft 365, ¿vale? Y por concluir, no se nos olvide que al final algo muy importante en la parte de Azure es el governance, ¿vale? Y tenemos muchas utilidades, por decirlo de algún modo, que nos permiten tener un buen governance del Azure de nuestros clientes. No vale con desembarcar un proyecto de Azure, si es un proyecto muy pequeñito no hay problema, pero cuando el proyecto ya tiene un cierto tamaño, tenemos que hablarle de nuestros clientes de cómo mantener el cloud computing. FinOps, es decir, del Workday DevOps. Tenemos hoy en día el concepto financiero de Ops, FinOps, que nos ayuda un poco a entender cómo es la evolución de lo que tienen nuestros clientes desplegados en Azure. Porque Azure, y esto es importante, algunos nos preguntáis, Azure cambia el precio mensualmente, hay veces que son céntimos de euro, hay veces que son euros. Esto va a cambiar porque una vez que tú tienes Azure, le das un botón y empiezas a consumir. Ojo que si alguien no para eso, te va a llegar una factura que no contemplabas. Es decir, Azure es un universo de tecnologías y que las ponemos a vuestra disposición, pero tenemos que tener claro cómo operarlas, ¿vale? Y creo que es importante que cuando os apoyéis en un proveedor
esta parte os lo deje meridianamente claro para que luego no tengáis problemas en la parte de un coste y me ha venido, ¿vale? Simplemente quería comentar este tema. Y por mi parte, yo creo que hasta aquí, más o menos creo que voy en hora. José Luis, espérate, no te marches, que tenemos muchas preguntas para hacerte. Mientras ponemos una breve encuesta en pantalla, vamos a hacerte unas cuantas preguntillas, ¿te parece? Tenemos una pregunta de Isabel, dice, con respecto a la ciberseguridad, ¿tenemos herramientas de Azure que den una protección adicional a la infraestructura? Pues es muy buena pregunta, Isabel, porque claro, he hablado de seguridad, pero tampoco he entrado al detalle de cómo ve la Azure por la seguridad, ¿no? Y bueno, es cierto que Azure nos garantiza la seguridad en la parte de infraestructura, ¿no? Claro, si nosotros alojamos una aplicación y esa aplicación contiene datos, nosotros tenemos que poner elementos adicionales de seguridad. ¿Qué es lo bueno? Que también los tiene Azure. Lo que pasa es que de per se no los implementa y hay que tener cuidado con esto. Es decir, pues yo puedo implementar un WAF, que es el Web Application Firewall, o puedo aplicar DDoS, Federación de Servicio, o puedo utilizar la que es Azure Identity Protector, ¿vale? Capas de seguridad en Azure tengo un montón, pero esto es como la slide de los borloas de Azure. Tengo que saber de esta paleta cuál me interesa, ¿vale? Si solamente voy a operar infraestructura, puedo estar tranquilo, pero ojo, hemos tenido clientes que han tenido ataques de ransomware en Azure y si no tienes protegida la parte del aplicativo con alguna solución de Microsoft, del tipo que sea, que hay unas cosas, puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, bueno, es una muy buena pregunta porque no basta solo con subir a la nube y ya estoy tranquilo, sí, pero luego hay que ver para qué nube que estás subiendo, ¿vale? Bueno, ahí estaríamos encantados como habéis visto, tenemos un assessment de ciberseguridad, es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿vale? Más está la ciberseguridad del perímetro, la ciberseguridad física de nuestra red tradicional y cómo se integra con la seguridad de Azure y cómo se relaciona, ¿vale? Sí, hay elementos de seguridad adicional. José Luis, vamos a por otra. Una pregunta de Óscar. Dice, tengo que renovar parte de mi infraestructura y creo me aplican los assessment que has comentado. ¿Cómo lo hago? Os mando información, me gustaría avanzar y analizar las opciones Azure antes de volver a reinvertir en máquinas físicas. Bueno, pues la respuesta creo que es fácil, ¿no? Decir sí, o sea, aquí lo que tienes que hacer es o bien te pones en contacto con nosotros o nos dices, y ahora a través de Mari Carmen nos dejas tus datos o lo que sea, pero es simplemente ver qué assessment te aplicas. Si estamos hablando de infraestructura, pues explicarte cómo lanzamos estos assessments, si tiene coste o qué coste tiene y bueno, y ver cómo arrancamos un proyecto y un análisis. Muchas veces, dependiendo del volumen del proyecto, no son assessment, directamente lo que hacemos es que os mandamos cierta información, o tenemos un Teams con vosotros y empezamos a analizar ese posible proyecto. Y cuando detectamos que hay complejidad del tipo que sea, entonces sí que lanzamos ya un assessment y el assessment, digamos, está muy procedimentado y tiene una documentación de salida y tiene unos... Y bueno, pues aquí yo te diría que si no te parece mal, te pones en contacto con mismo, con quien sea de mi departamento y lo analizamos. Y José Luis, tenemos ya otra pregunta más y lo dejamos porque hay muchísimas. Chema dice, ¿sería complicado desplegar un modelo de 3 capas, concretamente vuestro RPS, con un simple Live App o requiere alguna previsión previa? De este modo, a nosotros que estamos trabajando ya con Dataverse y con Power Platform, ¿nos agilizaría la interconexión con otros sistemas que únicamente están en cloud? Pues es una muy buena pregunta y yo creo que tendríamos que analizarlo un poquito más a detalle. Nosotros, el equipo de RPS, con la parte, digamos, de Smart Industry, en Smart Factory en este caso, para modernizar los modelos, digamos, de desarrollo de la aplicación de RPS, ¿no? Y este modelo 3 capas es un modelo de RPS y estamos trabajando en evolucionarlo. Esta respuesta requiere de que hablemos un poco, ¿no? Porque yo ahora mismo te diría que es posible, pero según cómo, ¿no? Y si te parece bien, déjanos tus datos, que yo mismo te llamo con alguien de la parte nuestra de Smart Factory, con alguien de la parte de munición de aplicaciones y lo vemos, porque tampoco sé, o sea, tendría que hablar, o sea, yo diría, pero ¿qué es lo que necesitas? Porque actualmente ya Smart Factory está trabajando una solución similar a la que me estás comentando. Entonces, no sé muy bien para mismo decirte el cómo hacerlo, porque a lo mejor ya lo estamos haciendo nosotros, ¿eh? José Luis, yo creo que ya lo dejamos aquí. Chema ya te ha contestado que perfecto, pero bueno, ya te
le contestarás personalmente. Y bueno, bueno, perdón, no lo quiero decir aquí. Vale, ya. Yo creo, José Luis, perdón, sí, no. José Luis, yo creo que lo dejamos de aquí porque hay Sí, más venga. preguntas y bueno, ya esto es una locura. Primero, darte las gracias, José Luis, daros las gracias a todos los asistentes, que sepáis que en breve os haremos llegar la grabación. ¿Alguna cosa que añadir, José Luis? ¿Algo que decir para terminar? Muchas gracias y estamos para cualquier cosa que necesitéis. Y bueno, pues que tengáis muy buen día a todos. Feliz día a todos. Gracias.